Bueno, cambio de tema. Miriam, buen día. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días. Pues hemos visto en últimos días justo el escándalo del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, quien es dueño de la mitad de la franquicia dueño de Miss Universo. Y tenemos aquí justamente, se le ha señalado en una investigación, incluso se habla de una orden de aprehensión confirmada por las propias autoridades por traficar, posiblemente o presuntamente traficar huachicol y armas con empresas fachada. Sería parte de una gran red que operaría de Guatemala a México. Se marcaron algunas rutas en esta orden de aprehensión que algunos medios que dieron cuenta, y nos llamó la atención es cómo pudiera él operar a través de contratos, o cómo podía extraer huachicol, o cómo pudiera él operar desde Guatemala hacia México. Y es ahí justamente, Ciro, en donde buscamos pues información al respecto, y en esa búsqueda de información nos encontramos a Rodrigo Goitortúa, quien él es ex CEO de Miss Universo México. Él trabajó casi un año con él y tiene información. Él dio a conocer justo los contratos de Pemex que tenía, estos que se negaban, que tenía acuerdos o contratos con Pemex. Él los da a conocer y ahora nos trae aquí a este programa otros contratos, cesión de derechos justamente para la explotación de hidrocarburos en Guatemala. Y lo tenemos en el estudio. ¿De qué tratan esos contratos, Rodrigo? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, Ciro, buenos días. Pues encantado, muchas gracias. Bueno, antes que nada, Ciro, quiero poner a tu vista diferentes actas constitutivas, ¿no?, que dan pie a la legalidad de estos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, ¿no? Tengo en mis manos el registro entre la Superintendencia de Administración Tributaria en Guatemala, el registro mercantil y el protocolo del acta constitutiva para la cesión de derechos del contrato de exploración y explotación de hidrocarburos. Asimismo también el permiso de la Dirección Ambiental de Recursos Naturales para explotar pozos petroleros en Guatemala, principalmente el pozo que se llama La Felicidad. Si me permite, Ciro, puedo hacer un pequeño recap para que la audiencia pueda entender un poco más el contexto. En 2020, estamos bajo el gobierno de Alejandro Yamatei en Guatemala. Se constituye Soluciones Gasíferas del Sur, quien fue la que firmó el contrato con Pemex. En este momento, bueno, el presidente es Alejandro Yamatei y Mario Búcaro funge como embajador de Guatemala en México. Es decir, ya está en una posición clave en la relación de Guatemala a México. Enero 2022, se nombra a Raúl Rocha como cónsul honorario de Guatemala en Toluca, México. A este nombramiento, Ciro, acude Mario Búcaro en su calidad de embajador de Guatemala en México. Desde aquí se empieza a ver ya públicamente una cercanía política y diplomática entre Raúl Rocha Cantú, Mario Búcaro y el gobierno de Alejandro Yamatei. Febrero 2022, un mes después, Mario Búcaro es nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Pasa de ser embajador de México a convertirse en canciller. Canciller. Es decir, sí, o sea, la mano derecha del presidente, la máxima influencia política, ¿no?, tanto en temas internacionales para Guatemala y con México. Marzo del 2022 se constituye Legacy Holding en Guatemala, que son los documentos que traigo aquí. Marzo 2022 se constituye, ¿ok? El representante legal aparece Raúl Rocha Cantú. Es decir, en muy poco tiempo vemos tres cosas alineadas, Ciro. Rocha es cónsul honorario. Perdón que te interrumpa, Rodrigo. Tenemos que hacer una pausa y al regresar ya nos vamos con todo esto. Hasta el momento yo te preguntaría, sí, se dieron todos esos hechos, los tienes muy bien documentados, pero ¿en dónde habría alguna irregularidad o alguna ilegalidad? Hacemos una pausa y te seguimos escuchando.
Volvemos. Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24, ¿en qué nos quedamos, Miriam? Nos quedamos en que estaba haciendo una narrativa justo Rodrigo de todo este entramado de las empresas. Rodrigo y Goitortúa, el Goitortúa, ex-CEO de ex-CEO Miss Universo México. Así es, de cómo se da este entramado y el registro de las empresas, de la empresa de Raúl Rocha Cantú en Guatemala, empresas que fueron registradas y tienen, digamos, el respaldo del gobierno guatemalteco, algunas de ellas una de ellas para la extracción de hidrocarburos. En eso estábamos en esta parte, Ciro. Bueno, y nos hablabas, Rodrigo, del caso de un señor de apellido Búcaro, que fue embajador de Guatemala en México y luego, todavía en los tiempos en que el presidente era el señor Yamatei, fue nombrado en 2022 canciller de secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Guatemala. Y en ese momento, ¿qué pasa con el señor Raúl Rocha Cantú? Es correcto, Ciro. Bueno, justamente todo este entramado son muy importantes las fechas para que también la audiencia pueda comprender cómo se da esta planificación que nos va a llevar a las siguientes conclusiones. Te comentaba que en marzo del 2022 nace Legacy Holding en Guatemala, se constituye, es decir, Rocha ya es cónsul honorario, Búcaro es canciller y Rocha abre una estructura corporativa en Guatemala. Esto es en marzo de 2022. En noviembre del 2022 se le da la cesión de derechos de uso y explotación de hidrocarburos a Legacy Holding en Guatemala, es decir, la empresa de Raúl Rocha recibe un contrato petrolero que le permite explorar y explotar hidrocarburos, operar infraestructura y logística. ¿Un solo contrato, Rodrigo? Es un solo contrato que deriva de un contrato que tenía GFI, Greenfield, Sí. Del 2014 para la explotación de 25 años de hidrocarburos. Y Greenfield le cede la cesión de derechos a Legacy. Bien. Esto le permite explorar Bien, y explotar hidrocarburos en Guatemala. Uh-huh. ¿Ok? ¿Y Entonces, luego? En enero se adquiere Miss Universo y el 12 de enero se le da el permiso ambiental para el Pozo de la Felicidad. 14 de enero sale Mario Búcaro de la Cancillería y entra Mario Búcaro a Miss Universo. Nos remontamos a noviembre del 2025, donde la Fiscalía General de la República imputa a Raúl Rocha Cantú por su presunta participación en tráfico de armas, huachicol y tráfico de narcóticos. Y esto nos trae al día de hoy, Ciro, que se hacen públicos estos documentos. ¿Cuál es la relevancia, Ciro, de estos documentos? Bueno, lo que pasa es que aquí la Fiscalía le está imputando cargos muy delicados a Raúl Rocha Cantú de tráfico de armas, de huachicol, de narcóticos, que opera de una red de Guatemala hacia México. Entonces, la relevancia de estos contratos, Ciro, radica en que al tú tener toda la infraestructura en Guatemala, los permisos de exploración, los permisos de explotación de hidrocarburos, se teje una maquinaria perfectamente bien lubricada para facilitar de manera, vamos a llamarle así, legal, y voy a ser muy cuidadoso con mis palabras, toda esta presunta participación en tráfico de combustible, de armas, de narcóticos. Es decir, si tú en Guatemala puedes operar libremente, puedes almacenar hidrocarburos, transportar hidrocarburos, explotarlos y cruzarlos por la frontera, se puede presumir que podrías tener un poder especial legalmente concedido que se podría llegar a mezclar con actividades ilícitas, ¿no? Se le acusa a este Ahora, señor. pero ese grupo dejó el poder en Guatemala. El grupo dejó el poder. Y además dejó casi en huida el poder en Guatemala con el triunfo del presidente Arévalo. Es correcto. También se le retiró el pasaporte a la visa, perdón, al presidente Yamatei, pero
se queda, por ejemplo, justamente cuando se acaba este grupo de poder, Mario Búcaro pasa a la empresa de Miss Universo y ya se había forjado desde antes una relación con Raúl Rocha Cantú Con cuando el señor era Rocha. canciller. Aquí cabe resaltar algo muy importante. Para ser cónsul honorario de Guatemala, se debió de haber revisado puntualmente pues los antecedentes de este señor, que claramente pues venían ya bastante manchados con la parte de Casino Royal, de lo ocurrido en el Casino Él era el dueño del Casino Royal. en Monterrey. Entonces, justamente... Ese casino de la tragedia, ¿no? Hace 15 años o 15 más. años. Exactamente. Justamente parte de la estrategia que a mí me pidió fue hacer una limpieza digital de su imagen, porque en ese momento cuando se buscaba su nombre, pues las únicas noticias relacionadas que aparecían era lo del Casino Royal. Y ya también era estratégico que apareciera limpio su nombre. ¿Y tú hiciste ese trabajo de curaduría, de limpieza digital? Yo colaboré con ese trabajo. Tú eras una persona muy cercana al señor Rocha y sin embargo lo estás denunciando, de unas semanas para acá lo estás denunciando. ¿Por qué? Bueno, Ciro, ¿Por qué, Rodrigo? No lo estoy denunciando de unas semanas para acá, esto ya viene... O desde hace, más tiempo, sí. Sí, o sea, esto ya tiene una trascendencia. Mira, en febrero del 2024 se hicieron públicos unos videos en la sala de juntas de Legacy, justamente, donde se puede apreciar claramente, son videos largos, que se está arreglando el Miss Universo, ¿no? A raíz de estos, de la publicación... ¿Qué es arreglar el Miss Universo? Arreglar el Miss Universo se estaba hablando en ese momento, en esos videos, de la nueva estrategia de Miss Universo, que iba a ser una estrategia inclusiva, es decir, se iban a aceptar mujeres transgénero, mujeres que fueran casadas, que en ese momento no se admitían, mujeres de cualquier edad, que en ese momento tampoco se admitían, el límite de edad era 28 años. Sí. Y se estaba platicando de una estrategia pues mucho más inclusiva, pero muy enfocada únicamente a marketing. Es decir, les iban a hacer creer que podían ganar, pero nunca iban a ganar. Y hay una frase muy famosa de esos videos que se hizo célebre de Anja Capón, la otra propietaria de Miss Universo, que dice, pueden competir, pero nunca pueden ganar. Entonces, esos videos se hacen públicos, Ciro, y comienza una persecución, digamos, en mi contra y en contra de mi familia, donde a mí se me amenaza de muerte, donde Raúl Rocha sabía que yo tenía un juicio por la guardia y custodia de mi menor hijo, que me lo habían escondido, y contacta a la madre de mi hijo para financiarla, para propiciar que me sigan ocultando a mi hijo, y esto con posibles nexos con jueces, pues me han impedido cualquier contacto con él, además de que, bueno... Pero no te han doblado, aquí estás. Aquí estoy. Y el mejor ejemplo es que sigues presentando documentos, estás presentando estos documentos en la mañana con nosotros, y además ahí estás, en pie de lucha. A ver, tenemos que hacer una nueva pausa, Miriam, y tú traes mucho más información sobre la situación. ¿En qué punto estás hoy? ¿Qué es lo que buscas, Rodrigo? ¿Y qué más nos puedes decir sobre el señor Raúl Rocha? Mira, Ciro, lo que busco únicamente es, en estos tiempos tan difíciles que está atravesando nuestro país, dar a conocer esto, porque creo que es del interés público de todos los mexicanos. A ver, hacemos la pausa y nos lo cuentas en detalle. Interesante lo que nos está refiriendo esta mañana Rodrigo Goitortúa. Él fue el presidente Miss Universo México. Hacemos una pausa, 8:34, volvemos. 8:39. Miriam. Ciro,
Pues de la revisión de los documentos que trae justamente Rodrigo, nosotros revisamos gran parte, los estuvimos revisando entre el sábado y el domingo, y llama la atención de esta relatoría que él hace de la conformación de las empresas. Son varias cosas. Por ejemplo, él tiene el contrato de cesión de derechos del que él tanto habla para la explotación y exploración de hidrocarburos a favor de Legacy Holding Sociedad Anónima, propiedad del señor Raúl Rocha Cantú. Y llama la atención que él se constituye obviamente se permite, de acuerdo a las leyes de Guatemala, hacerlo ante notarios públicos, ante notarios, y ahí se marca algo muy importante. Dice, por ser de reciente formación esta empresa, no presentó estados financieros para su análisis, por lo que se apoyó en todos los estados financieros de sus compañías afiliadas a Rocha Cantú, las cuales son Soluciones Gasíferas del Sur, quien tiene el contrato con Pemex, y Constructora de Expansión 2000 S.A. DCB. O sea, sin estados de cuenta comprobables en Guatemala, sin una solvencia económica, se le permite al señor Raúl Rocha instituir y quedarse con esta sesión pero de ese derechos, grupo ya no está en el poder, Miriam. No, ya no está en el poder. Ese grupo ya no está en el poder. Pero sigue operando, el contrato sigue vigente. ¿Cómo sabes que sigue operando? Te voy a decir porque hay un análisis de una auditoría que está apoyando, que hizo un apoyo a las autoridades de Guatemala, quien revisa todo el tiempo cómo están los contratos y cómo está la operación de que tienen sesiones de parte del gobierno para el Ministerio de Energía y Minas. Y precisamente ahí se señala todavía el 2024 y el 2025 con observaciones para que se sancione a esta empresa. 2024 es 233-2024, ese es el número de folio, y dice la recomendación sancionar a esta empresa. Que te interrumpa. ¿No? Pero eso es asunto en todo caso de los guatemaltecos. Exactamente. En el caso mexicano, hasta donde sabemos, no sé, Rodrigo, si tú tengas otra información, el señor Rocha, Raúl Rocha, es un testigo colaborador de la autoridad mexicana. Es la última información que tenemos. No sé si tú tengas otra información, Rodrigo. Así es, pero no, mira, hasta el momento yo no vengo aquí a decir que él es culpable de nada, simplemente a poner en la mesa algo que por su estructura suena bastante sospechoso y que no solamente ya es de nivel nacional, sino esto trasciende también a nivel internacional. Si bien es cierto, como tú dices, sí. Esto es algo que compete al gobierno de Guatemala. Sin embargo, y que además supongo que la autoridad actual tiene todos los instrumentos, si es que esa fuera su voluntad, para investigarlos. Tiene todos. Ya no es el grupo que hoy está en el poder. No es el grupo que está ahora en el poder, Ciro, pero como bien menciona Miriam, o sea, esto sí, se sigue operando y sigue trascendiendo hasta ahora. Y si tú juntas todas las piezas del rompecabezas con esta cronología que yo te estoy dando, se puede suponer o presumir que todo esto se fue planificando desde antes para tener unos beneficios que se extiendan hasta ahora. Recordemos que el contrato de cesión de derechos es por 25 años, Ciro. Ahora, el señor Rocha no se está detenido, no se está a buen resguardo, no sé en dónde está, pero la información que tenemos es que la autoridad mexicana lo investigó, dio con él, y hasta donde sabemos, información que no se ha oficializado, el señor Rocha colabora con la justicia mexicana como testigo colaborador. Ese es el estatus, por lo que toca al señor Rocha. Sí, el estatus es como testigo colaborador y esto es una figura que la ley permite que él tenga para poder desentrañar todas las, pues justamente toda la estructura ilícita que había detrás de todo esto. Esto no quiere decir que él sea inocente, ¿no? Está simplemente al contrario. Al contrario. No, si fuera inocente estaría exonerado, estaría absuelto. Y tú, Teresa, Rodrigo, lo platicamos el fin de semana en privado, de hacer estas denuncias, de meterte en este problema siempre de denunciar
a una persona con poder, como es el señor, a una organización que debe tener también un enorme poder en sí, como es pues la marca Miss Universo, y además tú metido en litigios familiares. Pues mira, Ciro, ¿Por qué el riesgo, Rodrigo? ¿Por qué tomar ese riesgo? ¿Por qué tomar ese riesgo? Bueno, mira, número uno, porque creo que es lo correcto. O sea, si yo me callo esto y no lo doy a conocer, siento que soy también parte del problema, parte de toda esta posible colaboración, y siento que el silencio es peor que el miedo. Pero principalmente, Ciro, para serte bien honesto, pues lo que más me motiva aquí es mi hijo, que ha sido también víctima de, pues ahora sí que de este señor, Raúl Rocha Cantú, a través de instrumentalizar a mi hijo como miedo, como forma de generar miedo en mí, como forma de generar alguna especie de terror psicológico en mí. Intimidarte por esa vía. De intimidarme desde Lo que cual los videos... hablaría también de un poder de este señor en juzgados civiles. Exactamente, ¿no? O sea, como de intimidarme, derivado de que obviamente les afectó bastante la filtración de los videos que se hizo en su momento, en febrero del 2024, y ha sido su manera de intimidarme. Y yo creo que para pelear por mi hijo, pues debo de hacer lo correcto, y yo creo firmemente también, Ciro, que las autoridades mexicanas deben de conocer esto, porque deben de colaborar con las autoridades guatemaltecas para desentrañar toda esta red, y ya a ellos les competirá acusar al señor Raúl o imponerle alguna medida penal, si es que con derecho corresponde. ¿Consideras que la autoridad civil mexicana ha sido parcial en el caso de tu hijo? No, ¿Ha en lo sido absoluto. parcial en tu contra? ¿En tu contra? Ha sido completamente parcial en mi contra, tengo todos los documentos, no ha habido justicia pronta y expedita. Tengo más de 5 años sin tener ni una llamada telefónica con mi menor hijo, 5 años. He demostrado mediante peritajes que han alienado a mi hijo, he demostrado mi salud mental mediante peritajes. La madre nunca se ha presentado, no le hacen los apercibimientos. Hay órdenes de la cuarta sala familiar en firme, Ciro, para que se le multe a la madre de mi hijo. Hay órdenes de arresto en contra de ellas y no han hecho absolutamente nada. Entonces, eso también me hace presumir. ¿En dónde se está resolviendo o en dónde se ha dirimido este asunto? ¿En qué juzgado? Esto está en el juzgado 19 familiar, expediente 725-2021. ¿De Ciudad de México? En la Ciudad de México. Ciudad de México, juzgado 19 de lo civil familiar. Me Ciro. Y pues la verdad Miriam. es... Sí, Rodrigo. Perdón, Rodrigo, ¿ibas a decir algo? No, la verdad es que sí me tiene bastante preocupado esta situación, y estoy haciendo lo imposible por mandarle un mensaje a mi hijo, por si alguien lo ve y lo conoce, pues decirle que lo extraño mucho, y que es lo más importante, que me acuesto pensando en él y me despierto pensando en él también. Rodrigo, no me queda muy claro cuál era tu tarea, para qué te contrata el señor Rocha Cantú. Tú nos mandaste videos. ¿Qué era la tarea principal de tu empresa, de tu participación? Claro, mira, Miriam, la tarea principal fue, antes de que él adquiriera Miss Universo, pues obviamente ya estaba él en pláticas de la adquisición, y a mí me pidió generar un grupo de Board of Members, de personas expertas en marketing y personas expertas en la industria, para operar Miss Universo, ¿sí? Entonces yo me encargué de presentarle personas que pudieran tener un alto perfil para poder operar todo esto. Eso por un lado. Hacer la nueva propuesta creativa de Miss Universo, sacarlo de la caja que estaba como en los 90s, atorado Miss Universo, y también ir preparando todo para la adquisición de Miss Universo, ¿no? Entonces esto era parte de limpiar su imagen también. La imagen pública de Raúl era algo que le pegaba a él muchísimo, ¿no? Y no solamente para lo de Miss Universo, sino para todos sus temas políticos. Entonces también tenía que acompañarlo a diferentes reuniones, a diferentes meetings, para también tomar video y mostrarlo a él como una persona honorable, como una persona empresaria, cercano al poder. O sea, le estabas construyendo una imagen. Estabas ayudando a blanquear una imagen pública.
Pues estaba cosa que ayudando hacen a... muchas empresas. Sí, sí, sí. Claro, mira, todo el mundo tiene derecho a su imagen, todo el mundo tiene derecho Sí. a su imagen. En ese momento yo no tenía conocimientos de todo lo que había de trasfondo de Raúl Rocha Cantú, más que lo que aparecía en las redes, ¿no? Que era lo del casino, y él me pidió, oye, ayúdame solamente a sacar estas noticias porque ya estoy yo haciendo estas acciones. Dentro de ellas había una fundación también, entonces me dijo que también tenía su fundación y está ayudando a personas, y bueno, me pareció correcto hacerlo. Ya en el transcurso de mi trabajo me fui dando cuenta de todas las irregularidades, que todas las empresas que tenía, pues aparentemente no tenían empleados, eran empresas en papel, con un espacio físico de oficinas vacío. La fundación... Fantasma. Empresas fantasma. La fundación no tenía casos de Oye, éxito, no pues tenía nada. Qué interesante que hayas tomado, porque esto lo has hecho ya desde hace tiempo, este riesgo y que sigas así, con un personaje, repito, que nosotros, Manuel, pues suponemos que está, ¿en dónde puede estar? Está en Bueno, una si es casa, testigo escondido, colaborador, pues guardado, puede estar en su resguardado casa, Ciro, pues por puede el estar en Estado su casa. mexicano, finalmente. Pues debería de estar en México bajo el resguardo del Estado mexicano, bajo la guardia y Pues cuidado no de la sé si en Fiscalía, México. no del Estado, Sí. sino de la Fiscalía General de la Digamos que es República. del Estado, porque es la Fiscalía, más debe tener algún dispositivo de seguridad, debe ser algo más que la mera Fiscalía, y tú lo vienes a denunciar, pues anotamos tu asunto, y si nos permites, para darle seguimiento, incluida la parte de este litigio personal, familiar, temas con los cuales nosotros somos muy respetuosos, pero vamos a estar atentos al tema y te agradecemos mucho los documentos que nos has entregado y que has estado hoy aquí con nosotros. Al contrario, Ciro, estoy Raúl profundamente agradecido Goitor- yo. Muchas gracias. Goitortúa, ¿no? Oye, y ahora sí que aprovechando tu punto de vista, todo lo que se cuenta de la truculencia del Miss Universo, del último Miss Universo y del triunfo de la mexicana Fátima Bosch, ¿te hace sentido, Rodrigo? Bueno, hace completo sentido. Recordemos que un año antes, Ciro, fue que se filtraron los videos, lo cual dejaba ya en evidencia sus malas praxis, ¿no? Te comento, aproximadamente 5 días antes de que ganara Fátima Bosch, se estaba grabando un documental de HBO donde me invitaron a participar, y en ese documental de HBO yo mostré las relaciones que tenía Raúl Rocha con el papá de Fátima, ¿no? Que a su vez también tienen relaciones políticas bien posicionadas, ¿no? Entonces, yo anuncié en ese momento que seguramente ganaría Fátima Bosch por los intereses O sea, que Raúl ¿tú eres Rocha de los que persigue. piensan que la familia de Fátima Bosch compró el premio? Mira, no se puede llamar comprar, fue como una especie de regalo, una especie de, bueno, ok, tú me ayudas con esto, yo te compenso con esto, y es un esquema perfecto, ¿no? El Miss Universo es un esquema perfecto Bueno. para hacer todo esto. Qué pena con Fátima, porque pues, al menos lo que pudimos ver de ella, espléndida persona. Seguimos tu caso, ojalá mantengamos la comunicación, y muchas gracias Rodrigo Goitortúa por estar hoy con nosotros. Gracias, buen día. Buen día, Ciro, gracias. Gracias Miriam. Gracias, ¿Algo Ciro. más? No, seguimos aquí con él y revisando los documentos, que son bastantes, y también tiene algunos videos. Bueno, vamos a seguir con el caso en los próximos días. Gracias, nosotros hacemos una pausa, 8:53, volvemos.